Vamos a comenzar, vamos a darle gracias a Dios con una oración y entonces le entregamos este tiempo para poder crecer, poder avanzar en este tema de la cristología desde una perspectiva que ahorita la vamos a ver. Señor, gracias por tu palabra y de verdad gracias por Jesucristo, que qué maravilloso es abordarlo desde tantos ángulos y entonces empezar a entender lo que tú revelas en tu palabra, que no es cosa sencilla, porque afortunadamente es Dios, y el ser Cristo Dios entonces es infinito todo lo que se puede hablar de Él, pero vamos a cobijarnos unos puntos hoy, como todos los miércoles, un aspecto diferente que nos lleve a confirmar por qué es el Hijo de Dios, por qué es Dios y por qué es aquel que tú decidiste que muriera por nosotros en la cruz. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Miren, como hemos visto, hablar de cristologías y de verdad estamos en estos estudios introductorios porque no podemos llevar todavía una secuencia, porque lejos de querer ahorita meterme con ustedes a un tema de tocar un punto y desarrollarlo todo, ahorita estoy más involucrado en explicar aspectos de Jesucristo, como por ejemplo hay una cristología de Mateo, por ejemplo. Por hablar de cristología vamos a entender hablar de lo que se enseña de Jesucristo. Cristología es lo que se enseña de Jesucristo, o sea, la ciencia de Jesucristo, el estudio de Jesucristo. Mateo tiene una cristología completamente diferente, por ejemplo, a la del apóstol Juan. Completamente diferente. De los evangelios, históricamente, sabemos que Marcos es el primer evangelio. La cristología de Marcos es completamente diferente y la cristología de Lucas es completamente diferente. Pero ¿cuál creen ustedes que sea la cristología más completa? La más completa. ¿La cristología de quién? La del apóstol Pablo. ¿De Pablo? La cristología del apóstol Pablo es la más completa de todas. ¿Por qué? Porque él conoció al Cristo resucitado. Por eso Pablo solamente narra aspectos del Cristo eterno y del Cristo que muere y resucita, pero Cristo poco habla de la vida de Jesucristo, muy poco habla de él, si no es que nada. ¿Por qué? Porque él no convivió con él. Entonces, nosotros tenemos que centrarnos en la cristología de Pablo desde una perspectiva de lo que sí es doctrina. Ejemplo. Dígame algo, tú dime algo, Tavo, algo que recuerdes que Pablo dice de Jesucristo. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Trato de acomodar una idea rápido en la cabeza. Vicky, algo de memoria. Pues Él nos dice con su palabra que seamos como Él imita a Jesucristo. Ok, entonces Pablo nos enseña, según Vicky y la palabra de Dios, que Cristo era alguien a quien podíamos imitar. Usted, don Abel, algo que se acuerde de las epístolas. Si no se acuerda de nada, no importa, A ti no te pregunto porque estás ahorita todavía en los evangelios. Adelita, algo, cualquier cosa que... ¿Y cuando Jesús lo botó del caballo? No, algo que Pablo diga de Jesucristo. Bueno. Entonces, está interesante. Pablo es quien nos enseña muchísima doctrina. Por ejemplo, vamos a Romanos y nos enseña de que somos justificados
por Jesucristo. Él nos lo enseña. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Colosenses también él se enseña. Entonces, en Colosenses también es ¿Verdad que también se sí, a lo que voy es, tenemos que empezar a ver cómo Pablo veía a Jesucristo. Y Pablo lo veía como el que Dios nos justificaba por causa de él. También nos enseña Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues son de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y empieza a hablar de que Cristo era el Redentor. Entonces nos enseña de que Cristo es por medio de la fe en Cristo que esa gracia tiene efecto. Entonces Pablo empieza a hablarnos también en Filipenses de que Él es el cuerpo de la iglesia. Vas a los Corintios y empieza a darnos doctrinas que hablan del Cristo resucitado. Nos habla también de que seremos semejantes a Él. ¿Se acuerda? Que creo que es también Colosenses, donde dice que resucitaremos y seremos semejantes a Él. Entonces Pablo empieza a hablar de que Cristo es eterno, de que Cristo es todopoderoso, de que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, dice de quien vosotros llegáis a ser el cuerpo. Entonces Pablo, la cristología de Pablo es profundamente completa. Mire, basta con préstame una de tus Biblias de papel. Basta con agarrar de verdad cualquier parte de los evangelios de las epístolas, del apóstol Pablo, así de verdad pareciera sin querer ser irreverente y no irrespetuoso. Por ejemplo, Pablo enseña que Cristo es nuestra esperanza. Empieza la carta de Romanos diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él, o sea Jesucristo, que Él había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras, habla de Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Romanos curiosamente avala lo que dice Mateo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe de todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pasamos a la siguiente epístola, Corintios. Empieza Pablo con la salutación. Estoy centrándome en las salutaciones porque es donde nos revela muchas cosas. 1 Corintios 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Según este versículo, nosotros somos santificados ¿por quién? Por Cristo. ¿Por qué santificados? Porque somos exactamente. Cuando aceptas a Jesucristo como Salvador, recuerda que santo es apartado. No significa de que hagas buenas obras y demás. Entonces, cuando uno es salvado por el Señor, por Cristo, y aceptas a Cristo, en ese momento ya eres apartado. Y el motivo del apartado es Dios, es Cristo. Miren, hoy en la madrugada estaba estudiando esto. Iba a ser bien interesante. Lo platicaba con Esmeralda antes de que llegaran los demás. Cuando Jesucristo muere en la cruz, ya lo hemos platicado aquí, a ver quién se acuerda. ¿Jesucristo vino a cumplir la ley? No. ¿Vino a cumplir qué? Pero en cuanto a la ley. En cuanto a la ley, ¿vino a cumplir la ley? ¿Fue como un mandato, hermano? No. Él vino a cumplir la condena de la ley. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Todo aquel que pecare debe morir. Es decir, la ley tenía que ser cumplida y Cristo la cumplió, sí.
Pero cuando Cristo muere, cuando Cristo viene a dar la vida por nosotros, está basado en algo, en la condena de la ley. Dios en su santidad, y eso lo estaba estudiando en estos días, Dios no separa nada, de hecho dice que no hay sombra de cambio en Dios. Dios no va a cambiar en nada su santidad, ni su justicia. Entonces, es bien importante entender que Dios dijo, a ver, Adán en el Edén, Dios no le dijo a Adán, ok, va, te dejo pasar esta. No. Adán, si comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Nosotros tenemos que entender que Dios tenía que conciliar esa parte de, a ver, ¿cómo no castigo a Esmeralda de sus pecados sin que yo sea injusto? Ejemplo, Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. Okay. Entonces, Cristo muere por todos, pero su sacrificio nos hace efectivo en todos. Esa es la diferencia. ¿A qué me refiero, Esperanza? Bueno, Esmeralda. ¿A qué me refiero, Esmeralda? A que vino ahorita el arroyo, se llevó muchas casas, y si alguien no se sube a una lancha para ser auxiliado, se va a morir. Y ahí está la lancha y la está viendo y ve cómo el agua le empieza a llegar al talón y luego a la rodilla, y luego a la cadera, y nada más cosa de que se meta ella sabe que esa lancha la va a salvar. Esa lancha, si yo me subo a la lancha, le salvo la vida. De nada le sirve si no se sube a la lancha. La muerte de Jesucristo es por todos nosotros, pero de nada sirve si no nos acogemos a ella. Si no le decimos, Señor, esa muerte que tu hijo tuvo por mí, sé que fue en lugar de Esmeralda, de Rubén, de Vicky, de Tavo, de René y de doña Adelita. Su muerte es efectiva en aquel que cree que esa muerte fue efectiva para él. ¿Qué es lo que hace la gente hoy en día? Híjole, no, es que a mí me cuesta trabajo pensar que nomás creyéndole a él voy a ser salvo. No, mejor hago buenas obras porque yo creo que la muerte de Cristo no fue suficiente. Y es lo que la gente está diciendo con ese comportamiento. Cuando lo único que satisface a Dios, ¿qué se acuerdan? Lo único que satisface a Dios era ¿qué? La muerte. Por eso la muerte de Jesucristo no era que Dios se gozara cuando Cristo murió, porque es bien importante entender cuando Cristo dijo el Padre y yo, ¿qué dijo? Uno somos. Uno somos. O sea, el Padre también sufrió cuando Cristo estaba muriendo. O sea, el Padre estaba siendo satisfecho. ¿Qué estaba siendo satisfecho? Lo que él había dicho. El alma que pecare debe morir. Ahora, Jesucristo, cuando muere en la cruz, él muere llevando los pecados de toda la humanidad, pero él no pecó. Por eso él sí pudo morir en lugar tuyo, Esmeralda. Por eso él sí pudo decir, yo no estoy pagando por mis pecados, estoy pagando por los pecados de Esmeralda, de Rubén y de Vicky. Por eso Dios se encuentra satisfecho. Por eso, ¿de qué murió Cristo? De la muerte de Cristo físicamente, ¿de qué fue? ¿No fue la cortada que le dieron? No, esa es una evidencia de que ya estaba muerto. Murió desangrado. ¿Por qué? ¿Cómo era como morían los corderos? Desangrado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Mandé?
Perdónanos, Señor. Entonces, Una pregunta. diga. Es diferente la palabra enriquecido de ciencia que de sabiduría. Sí, porque la palabra ciencia quiere decir conocimiento. Sí. Y sabiduría tiene más allá que ver con conocer la voluntad de Dios. Porque ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Entonces, sí, la ciencia se refiere al conocimiento. En esos tiempos hay más conocimiento que sabiduría. No, porque recuerda al rey Salomón. Mire, algo que yo les dije la vez pasada en el estudio, las personas que creen en la evolución, ellos creen que el hombre viene de menos a más. Y la Biblia enseña todo lo contrario, que el hombre viene de más a menos. ¿Por qué? Porque Adán sabía tanto que puso nombre a los animales, tanto que hablaba con Dios. Y nunca le dijo a Adán, no te entiendo, está como, ¿esto qué es? No. Adán Dios le metió todo el diálogo a él. Lean cuando puedan, se los voy a subir al grupo después. El libro de Cervantes, de Quijote de la Mancha, o sea, no lo lean, sino que quiero que sepan un dato, tiene más de 5,000 palabras diferentes, o 50,000, ahora no me acuerdo, voy a averiguarlo. Hoy en día, una persona que usa 500 palabras diferentes ya es alguien que habla muy bien. El Quijote tiene más de 5,000 palabras diferentes. Imagínense. Entonces, nosotros, es bien importante lo que dice Adelita, a los ojos de Dios un sabio es el que le teme a Dios. Pero es un temor reverencial, no es un temor de pánico, de miedo, de uy, qué miedo, no, es un temor reverencial. Ese temor reverencial donde dice... Sí, por eso yo tengo, esas preguntas porque la diferencia en el temor, temor de miedo, y según, dicen que Dios es amor, ¿no? Y tiene Sí, temor, sí, es un temor reverencial, es como un temor que le tenemos los hijos a los padres. Cuando somos hijos, pues saben que es la autoridad, pero no es un pánico, ¿no? Bueno, tenemos que ser honestos que, bueno, hay padres muy malos, ¿no? Hay madres muy malas. Pero yo hablo de un padre en un sentido amoroso. Yo te digo porque en lo personal no le fue bien. No, no. Ya somos dos, no se preocupen, me fue muy mal también. No, por eso quiero saber para no confundir. Le voy a explicar. Las palabras. No, y qué bueno. Le voy a explicar esto. Mire, y qué bueno que toca usted ese tema. Dios es un Dios de autoridad. Creo que ahorita, sí, antes de que llegara Esmeralda dijo algo bien hermoso. Si Dios es un Dios de autoridad, ¿por qué Cristo le lavó los pies a los apóstoles? Porque la autoridad se ejerce sirviendo. El hombre, con su corazón perverso, ha abusado de la autoridad y se ha enseñoreado de las personas. Ahora, Dios, al ser un Dios de autoridad, ¿cómo opera esa autoridad? Bueno, agarra a Tabito, a Chavito, y hace enojar a la mamá, y Adelita le avienta un chaclazo, pero ahorita que regreses vas a ver. Y Tabito dice, pues ya me salí de la autoridad de mi mamá. Llegó hasta la noche. En el momento que Tavo cruza la puerta de su casa, en ese momento él pasa a ser parte de la autoridad de la policía. ¿Por qué? Porque si Tavo roba, lo meten a la cárcel. Si se pasa un alto, lo detienen. ¿Me explico? Entonces ya Tavo agarra, a mí nadie me manda. Y ya en lo que
Ya acabó, ya pasó a la calle, ahora se mete a la escuela. Y ahora la autoridad es su maestro o su maestro. Y pasa el tiempo y entonces ya trabaja y ahora su autoridad es su jefe. Entonces toda la vida Dios ha manejado a través de tener autoridades en nosotros, porque es la figura que Dios quiere para que aprendamos a ser gente sometida a autoridad, sumisa, sumisa más no sometida. ¿A qué me refiero no sometida? Porque hay gente mala. Por eso los papás de verdad tienen una gran condena de parte de Dios, porque nosotros somos los responsables de mostrarles a Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque supuestamente el padre es el que tiene que cuidarte, tiene que guiarte, tiene que darte amor, la madre igual, tiene que darte consejo. Y hay padres que violan a sus hijos, hay padres que queman a sus hijos, hay padres que les hacen daño a sus hijos, madres que son igual. ¿Qué es lo que están haciéndole a esos niños? ¿Le están destrozando su niñez? No. Le están deteriorando la imagen de Dios. Y eso es lo peor. Es lo peor. Porque siendo tú quien debes de cuidarme, platicaba ayer con alguien, no me acuerdo con quién, y platicaba, y lo digo con vergüenza y no voy a ir muy más allá, no sé si fue contigo, los sacerdotes católicos que han violado a tantos niños y que los han violado en el nombre de Dios, no saben. La Biblia dijo, átense una piedra, un lazo al cuello y una piedra y tírense al mar, porque el juicio va a ser terrible. Y los mormones, y hay un documental en la televisión de National Geographic terrible. Entonces, no es que le estés destrozando la vida, es que le deterioraste la imagen de Dios. Yo le decía, creo que esto lo dije ayer a Tavo, cuando a mí me hablaban de Dios, yo era monaguillo a los 6 años. Yo veía como los padres estaban con mis tías y yo lo veía. Y veía la inmoralidad y yo calladito, monaguillo. Cuando mi papá muere yo me hago ateo, pero cuando alguien que se llama Susana Pasalagua me habla de Cristo, mi esposa la conoce y Susana es una mujer muy amorosa, sabe muy poca Biblia en ese entonces, ahorita sabe seguramente mucha más, ahí no sabía mucha, pero era puro amor esa mujer. Y la palabra clave que me dijo fue, es que Dios quiere ser tu padre. No, pues olvídate. Caí de rodillas. No me importaba que fuera todopoderoso, que fuera omnisciente, omnipresente, o sea, nada me interesaba, yo quería un padre. Y así me enamoré del Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a violentar la imagen hacia nuestros hijos, por eso el corazón hacia Dios se endurece. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nadie ha visto a Dios y que nosotros tenemos que imitar a Cristo, como dijo Vicky hace ratito, tenemos que imitar a Cristo. Entonces la gente voltea, pues qué bonito cristiano, mira, anda fumando, qué bonito cristiano, mira, anda de grosero, mira, qué bonito cristiano, no hace esto. Y entonces nosotros somos los que manchamos el nombre de Cristo. Cuando mi esposa hace poco llevó a mi hijo a comer a un restaurante, no recuerdo muy bien la historia, pero la chica lo atendió muy bien, la mesera, bla, bla, bla. Y cuando le iba a dejar propina, no sé si Abraham se trajo la propina o dio poquita propina, no sé cómo estuvo. El chiste es que le prestara y le prestó poquito dinero. Entonces mi esposa le dice, no me avergüences, ¿no? O sea, entonces los hijos se avergüenzan a los padres y nosotros a veces avergonzamos a nuestro Padre, que es Dios. Yo siempre le he dicho a la gente, el cristianismo ha recibido más daño de sus amigos que de sus enemigos.
No ocupamos ni a los mormones, ni a los testigos de Jehová, ni a nadie para... No, solitos nos bastamos para no perdonarnos, para odiarnos, para hablar uno mal del otro, para juzgar. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la cristología desde la perspectiva de la importancia de un padre, ¿cómo se le conoce a Cristo en casi todo el Nuevo Testamento? ¿Como quién? Como el Hijo de Dios. Él no se avergonzaba de que su padre fuera, y Dios jamás se avergonzó. 2 veces dijo: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él imitad. Entonces, el empezar a rascar la esencia de Jesucristo y entender que la sabiduría, por ejemplo, usted decía la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Dice la Biblia que la sabiduría es el temor a Jehová, pero nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Si yo le estoy diciendo a usted, lea, don René, la palabra de Dios, ¿qué está usted leyendo? La palabra que dice el Señor. ¿Y qué es lo que uno habla? 2 cosas: lo que tiene en la mente y lo que tiene en el corazón. Entonces, leer la Biblia es meterse en la mente de Dios y en el corazón de Dios. Sencillo. Una pregunta. Yo cuando me empecé a conocer la palabra, yo no podía yo hablar de Dios, y yo ya llevaba como 2 años, porque yo me creo que no podía perdonar yo a mi mamá. ¿No podía perdonar? Ajá. Y hasta que hasta que leí un rey que perdonó a que le debía 100 monedas. Sí. Y al que debía 100 monedas le debían como 12, y entonces no lo podía perdonar. Y entonces cuando de ahí donde empecé yo dije: ¿por qué no puedo Lo estoy buscando, sí, sígale. perdonar? Yo entonces a mí sí me costó porque una cosa es hablarlo, y otra cosa es hacerlo, ¿no? Totalmente. Porque yo le decía sí, pero yo en el fondo sentía que no, que hasta que en mí yo no sé, que eso y entonces cuando de ahí empecé a perdonar, o sea, que a mi mamá, pero fue para mí una de las cosas más difíciles. O sea, que he tenido que resolver. Sí, o sea, sí he tenido muchas cosas, pero o sea, que eso es lo que no podía resolver. Porque... ¿Y cómo la perdonó? ¿La perdonó de frente o la perdonó en su corazón? O sea, me refiero, ¿habló con ella para perdonarla o usted a solas? De las dos cosas, porque si yo como que de las dos formas, porque
de una no como que no no tuve que hablar frente, o sea, yo con ella así. Sí, en persona. Sí. Qué experiencia, ¿no? No, y fue lo más difícil porque antes me daba, o sea, yo no lo podía ver, me daba coraje. Pues. ¿De qué lapso de tiempo me está hablando? No hace cuánto la perdonó, sino por cuánto tiempo no la perdonó. De que tenía 6 años hasta que tenía unos empecé a trabajar como a los 24, pero no, yo decía que sí, pero no, no, hasta cuando llegué yo aquí hace como unos 10 años. ¿Ahorita qué edad tiene? ¿Quién, no? Sí. 48. Entonces casi 40 años. O sea, no, casi 30 años. 42. No, dice que... Tampoco. Bueno. De 24 para 48. Bueno, ahora sí que cargó un buen tiempo con esto. Vamos a leer lo que usted leyó, que le movió el corazón, Mateo 18, 23. Y vamos a leerlo porque es hermoso que usted comparta un testimonio y va a ser hermoso que Esmeralda vea la fuente que Dios utilizó para eso. La ida a buscar a don René es Mateo 18, 23. Mateo 18, 23. Ya te acostumbraste a este tamaño de letra, estoy bien cómodo. Es la primera vez que escucho que a alguien le funciona. Bueno, no que le funcione, que no es como. Ya te iba a tirar al albergue. Todo bien. Sino que escucho un primer testimonio de los dos deudores. Igual. De los dos. Que usa ese testimonio ¿Tú también? para. Yo también, pero no fue el de los deudores. ¿Cuál? Yo fue el de si algo tienes contra tu hermano, ve a arreglarlo con él. Sí. Pero deja tu ofrenda. Okay. Pero eso me llevó como 2-3 domingos escuchar lo mismo. Eso es increíble. Y lo escucha uno así. O sea, Dios cuando te quiere un tema contigo es hasta que... Es que de verdad, lo más hermoso de Dios es que llega un punto donde entonces... Pero yo no entendía, yo decía como probé, porque ¿por qué me dice deja tu ofrenda? ¿Y por qué no me dice, a ver, sácate de acá, vete con todo? Todo lo opuesto a los católicos, ¿no? Los Vete con católicos todo, dame porque aquí no primero te quiero y hasta que no después. arregles tu situación. No, y también los malos cristianos, no nomás los católicos, los malos cristianos. No, y como usted dice, lo oyó varias veces. El domingo seguimos dando cuenta que estaba dale. Yo dije, por eso es cuando Dios se retira. Cuando dice, ya no te puedo explicar más, Adelita, ya te quedó claro, ahora ya es tu decisión, lo vas a hacer, ¿no? Y eso es bien bonito, ¿no? O sea, hablo por ese caso específico, lo mismo pasó con don René. Esmeralda, ¿queréis decir algo? Pero bueno, tengo una. No, adelante. Pero nosotros, bueno, tenemos la obligación de perdonar, haga de cuenta. Es la palabra correcta, obligación. De perdonar. Sí. Pero sigue, perdón que te haya interrumpido. Pero es que hacía mucho que no oía esa palabra. O sea, sí, estamos obligados a perdonar. Pero mira. Y lo curioso conmigo fue de que yo llevaba esos días lidiando con eso, ¿no? Cuando llego un día a la casa y está sentado en la mesa. El amigo de un amigo, ¿no? El amigo de un amigo. Adelita señaló para la puerta, o sea, está no. sentado y me dice, mami, llamaron hoy, parece, llamó mi tía hoy. Tu tía, sí. Algo así como que se llamó, porque él lo iba a llamar, no algo como que ella llamó.
y dice que quiere hablar contigo. ¿Tu tía? Sí, mi tía, pero no, él no me dijo nombre, nada más. Así dice mi tía que quiere hablar contigo, que quiere pedirte perdón. Está enferma. Está enferma, está grave que tiene, ¿no? Pero un domingo antes yo ya había escuchado, si algo tienes contra tu hermano, déjalo y perdona. Fue cuando yo llevaba ya 16 años con mi hermano. Wow. Que no hablaba. Yo, si ella venía por esta banqueta, yo me cruzaba de calle. Así yo me cruzaba. No, pero es que así somos. Y ya cuando llego y él me dice, yo dije, bueno, ya escucho esto, ya viene el Tavo y me dice que ella me anda buscando. Ya pasa, llego el otro domingo, me presento otra vez a la iglesia, ¿no? Era así como estaba reunidos, no era una iglesia. Era así nos reunimos. Y al llegar allí, vuelvo y lo vuelvo a escuchar. Bueno, yo digo, y vuelvo otra vez a sonarme lo de Gustavo, lo que me había dicho. Yo dije, no, pues ya. La tercera vez yo dije, no, esto ya es mucho. Un domingo, después de que llego a la iglesia y escucho todo lo que nos estaban diciendo, deja tu ofrenda, dice, y ve y arregla con tu hermano. Entonces yo dije, el otro domingo, en esta semana, ahora sí le hablo a mi hermana. Y ya cuando llego en el trayecto yo le hablo a mi hermana, yo voy a la iglesia, escucho palabra de Dios, en el trayecto yo llego y le marco. Pues no me queda de otra. ¿Para dónde es viaje? Yo dije, Señor, guíame en esta plática porque yo solita no voy a poder. Y ya le marco, ¿no? Y le digo, y se contesta, bueno, le digo, sí, buenas tardes, le digo, dice, ¿quién habla? Le digo, soy yo, Adela. ¿Adela? Dice, sí, hablo tú. Yo soy Adela, le dije, sí. Y pues, te estoy marcando y le digo, porque la verdad le dije, quería hablar contigo. ¿Pero qué Adela? Dice, pues, tu hermana, le dije. Tu hermana. Dice, mi hermanita de mi hermanita de la sí le dije. Y se sintió chinche, ¿no? Sí. Pues sí. ¿Qué? Mi hermanita de la sí. No, dice, mi hermanita de la no puede ser, como en realidad ya no, mi voz, ya imagínese 16 años de no escucharnos. Entonces me dice, a ver, si en verdad es usted mi hermanita de la, dígame el nombre de su hijo menor, de quien mío o tuyo, y ya sé. Nos dice, pues, si en verdad es usted mi hermanita de la, dígame como el nombre de su hijo, de su hijo, el menor. Le digo, el único que tengo, el único que tengo. Bueno, por allá empezamos bien, dice. Y ahora el nombre de su hijo mayor, algo así. No, pues no tengo hijo mayor. Bueno, está bien. Y empezamos, ¿no? A ver, para empezar, y empezaron pues las claves de que si en verdad era yo. Claro, era válido. Ajá, y le dije, no, pues sí soy yo. Le dije, hablo para saludarte, cómo estás y todo eso. No, hermanita, dice, la verdad, dice que yo soy la que quiero hablar contigo. Dice, quiero pedirte perdón. Le dije, no, perdón, no, le dije. Y así fue como iniciamos la plática. No es a mí a quien tú vas a pedir perdón. No es a mí, si estoy hablando, le dije, porque la verdad yo ya no soy la misma persona de antes. Le dije, gracias a Dios, le dije, pues ahora sí que yo estoy en los caminos del Señor. Y pues, la verdad, le dije, tenemos que perdonarnos ambas, le dije, porque todo lo que nos hicimos, le dije, pues fue sin Dios. Y él se me acabó de iniciar nuestra plática. Y esas son historias de la restauración de Dios. O sea, ¿y qué fue lo que hizo a Adelita? Algo tan simple. Y por simple no me refiero a fácil, sino algo que está aquí flotando en la Biblia todo el tiempo. No fue el pedirle perdón a su hermana, fue el obedecer. El obedecer, el ve y ponte a cuentas. Ve y ponte a cuentas. ¿Y qué pasa si la otra persona no hubiese aceptado? La semilla ya la dejaste. La semilla ya la dejaste. Jesucristo en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mira que sí sabían lo que hacían. ¿Por qué no pides perdón esperando que te acepten el perdón? O sea, tú vas, pides perdón porque en ti está el amor de Dios y tú te acercas a la persona
aunque sepas que te va a tratar mal, aunque sepas que te va a correr, pero tu obligación es pedirle perdón, a compartirle por qué lo estás haciendo, porque Dios ha cambiado tu manera de pensar y darle la gloria a Dios y acercarte de esa manera. O sea, usar ese mal para llevar algo bien. Y entonces más no por quedar bien con la persona, sino para que, porque para sentirte bien tú no, o sea, porque la persona a lo mejor sigue, o sea, que igual, ¿no? Pero tú, o sea, tú ya le pediste, o sea, pero no es porque para que uno se sienta mejor, o sea, no, eso es egoísmo. Eso es egoísmo. Ya no, Pedir perdón para sentirse bien. eso es malo, eso es egoísmo. Yo pido perdón porque Dios me pide que pida perdón. Por obediente. No para sentirme bien. Cristo obedeció por amor al Padre. Pero pregúntale si no lo dolieron los azotes. Y no lo dolieron cuando lo estaban cacheteando y cuando lo escupieron y cuando le pusieron la corona de espinas. No. El cristiano no hace las cosas para sentirse bien. Eso se llama humanismo y eso se llama egoísmo. No, yo te tengo que pedir perdón porque tengo que obedecer a Dios. Y si eso como consecuencia me trae paz a mi alma, que es lo que va a hacer, porque eso es lo que produce la santidad hace que estés bien, es completamente diferente. O sea, nosotros tenemos que entender que nosotros obedecer a Dios, dice la Biblia que al momento podrá parecer amargo, pero con el tiempo traerá felicidad. ¿Y a qué se refiere? No lo vas a entender en este momento, con el tiempo lo sabrás. Imagínense, y bendito testimonio de Adelita, qué humillante el que le hayan dicho mi hermanita. Cuando la mujer esperaba que le iban a azotar la puerta en las narices, la reciben como el hijo pródigo, le ponen vestidos nuevos y hacen fiesta. Entonces, pero eso es una consecuencia de obedecer a Dios. No, jamás hagan algo por sentirse bien, porque yo puedo mentir para sentirme bien. Yo puedo fingir para sentirme bien, porque al fin lo que estoy buscando es mi satisfacción. No, tengo que buscar la satisfacción de Dios. Por eso ¿cómo dice la Biblia de Jesucristo? Que Jesucristo se hizo obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y después de eso, ¿qué sigue? Y muerte de cruz. Jesucristo, por haberse hecho carne, tenía que morir sí o sí, punto. Porque el hombre se hizo mortal a raíz de que pecó en el Edén. Pero Él vino a morir y en muerte de cruz por causa de nosotros. Les cuento esto hermosísimo. Entre 10 o 20 años, entre 10 y 30 años antes de que Jesucristo muriera, ya estaba vivo. Perdónenme. A los judíos se les había quitado, como era una colonia romana, se les había quitado la autoridad para matar personas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Lo llevan a Herodes y le dicen, es que a nosotros ya no nos es lícito matar, juzgar a nadie. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hubiera pasado? Tú no lo vas a saber, Esmeralda, a lo mejor ustedes sí lo saben. ¿Que se cumple la profecía? No. Bueno, sí, pero a lo que voy es... ¿Práctico? No,
¿Cómo mataban los judíos? ¿Se acuerdan? A pedradas. A pedradas. A pedradas. ¿Y qué pasaba con qué riesgo hay con una pedrada? Que te rompan un hueso. Y la Biblia dice que ningún hueso iba a ser roto del Cordero de Dios. Así de sencillo. También había dicho que iba maldito el que ha jugado del madero y que iba a morir en una cruz. Dios había puesto en el corazón de los romanos quitarle la facultad de matar, precisamente para que su palabra se cumpliera. ¿Qué aprendí de eso? El cristiano tiene que aprender a leer la historia y lo que le pasa alrededor. Se mueve algo. Señor, ¿eres tú? Señor, ¿eres tú? O sea, se me cerró esta puerta. ¿Eres tú, Señor? ¿Por qué? Los judíos ya no podían matar y no se dieron cuenta que era para su bien, que ya estaba el Mesías entre ellos. No supieron leer eso. Porque la única forma de matar a través de los judíos, ahora, de los romanos, ahora era el crucificar. Por eso a Pablo no lo crucificaron. A Pablo le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque Pablo era ciudadano romano. En Hechos, cuando lo cachetean, lo golpean y lo azotan, le dicen, así azotan a un ciudadano romano. Y entonces se vuelven locos, ¿no? Pero eso lo dice hasta su segunda vez que lo agarran, la primera no. Por Esmeralda vamos a leer esa parábola hermosísima, Mateo 18, 23. Ahora, ¿sí nos quedó claro Esmeralda y don René? Sí. El perdón es por obediencia a Dios, no para sentirme bien. El hombre que adultera y la mujer que adultera, la mujer que deja de adulterar y el hombre que deja de adulterar, va a ser Mateo 18, 23. ¿A qué están renunciando? A un placer físico por una satisfacción espiritual. Entonces, ojo, el pecado también trae satisfacción, pero no trae satisfacción a Dios. Y trae satisfacción a Dios el dejar de pecar. Versículo 23 de lo que leyó don René. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Pero vamos a hacer un tema hermoso. Vamos a irnos al versículo 15, por favor. Sí, arribita nomás. Versículo 15. Está hablando Jesucristo. 15. 18, Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. No te dice que lo perdones. Ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¿A qué se refiere el versículo 15 que dice, si tu hermano peca contra ti, repréndele? Se refiere a que exhórtalo. Hey, no hagas esto. O sea, no vas y le dices, hey, pídeme perdón porque me ofendiste. No hagas eso porque ofendes a Dios. Entonces repréndelo, despiértalo. Hey, eso que hiciste está mal.
Pero ¿qué significa eso? Algo bien bonito. Que lo reprendiste porque ya lo perdonaste. No vas a reprender si no lo perdonaste ya. O sea, no vas a decirle, hey, pídeme perdón. No. Hey, lo que estás diciendo está mal. Yo ya te perdoné, pero no puedes seguir así. Por eso dice a la iglesia, a los ancianos, haz lo que tengas que hacer, pero que se arrepienta. No que le perdones, porque ya es valor entendido, dice Cristo. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Y entonces dice, hermosamente como Cristo hacía siempre, daba parábolas, dice el versículo 23, por lo cual, es lo que leyó don René, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un rey, ahí vemos un reino, vemos un rey y vemos los siervos. Ese es el reino, de eso se compone. Versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Talentos era una medida de dinero. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. ¿Qué estaba haciendo ahí? El rey está diciendo, véndelos como esclavos, y de lo que se recupere, con eso me pago. Entonces aquel siervo postrado le suplica diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No le está pidiendo que le perdone la deuda, le está pidiendo paciencia. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, esa es la palabra clave, la expresión, la frase clave, movido a misericordia, es decir, le movió la misericordia, le soltó y no solamente le tuvo paciencia, sino le perdonó la deuda. O sea, le dijo, ya despreocúpate, no pasó nada. Pero saliendo aquel siervo al que le acababan de perdonar, ¿y qué es lo que le habían perdonado? Versículo 24, no solamente la deuda, que no vendieran a su esposa, a su mujer y a sus hijos, porque no significaba que los iba a comprar un solo amo. A su esposa, a su mujer y sus hijos. A su mujer, o sea, a él, a su mujer y a sus hijos. O sea, no era garantía de que iban a comprar el paquete, ¿eh? Claro. Él dijo, me puedo quedar sin esposa y sin hijos, porque a lo mejor no pueden pagar a todos. Porque a veces no era un tema ni siquiera pagarlos, porque a lo mejor alguien pobre como nosotros podía comprar a uno, oye, pero llévate a los 3. No, es que no tengo ni para darle de comer a los 3. Tengo para pagar a uno y darle de comer a uno, porque el tema era que se les pagaba muchas veces con alimento. Entonces era un tema que no era menor. Versículo 27, el señor de aquel siervo, movido, versículo 28, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él, o sea, agarrándolo de la ropa, del cuello, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Así no le hizo su amo anterior. Su amo anterior nomás le dijo, a ver, tráigamelo para hacer a cuentas. Este abusó y lo estaba ahorcando. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose, él no se postró. Él no se postró. A él se le están postrando enfrente. Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que dijo él. Versículo 26 lo dice, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 29, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. 4 palabras, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, es decir, un amigo de él que había metido a la cárcel, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. O sea, le contaron. Entonces, llamándole su señor, le dijo 2 palabras, siervo malvado.
toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y Jesucristo acaba la parábola y dice Jesucristo ahora: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Clarito, dice Dios, dice Cristo, ustedes han ofendido a Dios y Él los ha perdonado, y después yo moriré en la cruz y sabrán de qué estamos hablando. Y tú no puedes perdonar. Que no se te olvide, ¿podrás ser cristiano y no perdonar? Sí. ¿Te vas hacia el infierno? No, porque Cristo murió por tus pecados una vez y para siempre. Pero vas a entregar cuentas de por qué no perdonaste. Y cuando Dios... Sí, y cuando Dios te muestre y te diga, mira, te iban a decir hermanita y nunca levantaste el teléfono, nos vamos a avergonzar. Se tardó 16 años y tuvo la misericordia de Dios de escuchar. ¿Cuántos de nosotros no nos ha faltado esa llamada, ese pasito, y que nos sorprendamos, como la historia de Adelita, un don Abel que pudo liberarse de su carga? Pero lo más tremendo es cuando nos ponemos en el papel de Dios, como diciendo, es que, o como dijiste tú hace rato, ¿y qué tal si no me perdonan? Ese no es tu problema. A mí Dios me mandó a perdonarte, con gusto te perdono. No te quiero perdonar, no te preocupes. A mí ya me perdonó el Señor. Pero mi papel es decirte que me perdona. Y entonces Dios es el que te va a recompensar a ti, porque lo obedeciste. ¿Cómo recompensó a don Abel? Sintiéndose bien, sintiéndose en paz, sintiéndose liberado, porque eso es bien chistoso. O sea, algo tan insignificante que podría ser el perdón nos puede hacer esclavos. Dice, mi hermano me decía una frase, que cuando uno no perdona a alguien, se hace esclavo de él. Y es una gran verdad. Nomás estás pensando en la persona esta. Es que me hizo esto, y me hizo aquello, y me hizo esto, y me hizo lo otro, y aquel ni te hace en su vida. Eso de lo que me refería, o sea, como decir no porque sino porque tú lo vas a hacer, o sea, no porque la persona te lo pide, sino porque tú lo vas a que hacer. Es para mí, ¿cómo le diré? Desde un rencor, como tú estás diciendo, te va dañando karma, tu espíritu, ¿Y sabe por qué? Porque la falta de perdón, ¿qué es? Pecado. Pecado. Falta de Cristo. No, porque usted ya tenía a Cristo y se tardó años en hablar. Yo igual. O sea, no. La falta de pecado la falta de perdón es pecado, y por consiguiente ahí lo tenemos hasta que lo soltamos. Lo más valioso
es que nos llegue de verdad el Espíritu Santo. No, voy a buscar las palabras correctas. Cuando el Espíritu Santo nos convence, porque dice Jesucristo que nos convencerá de pecado, cuando nos convence de que tenemos que pedir perdón, el problema es qué hacemos con las cosas cuando nos enteramos. O sea, cuando el Espíritu Santo te dice, Esmeralda, ya, dale vuelta a la página, tienes que perdonar, tienes que seguir por tu vida. ¿Qué haces con eso? O sea, si no hacemos algo, nos acostumbramos a vivir con el no perdonar, con el enojo, con la impaciencia. Miren, y lo digo para gloria de Dios, hoy fuimos a comer con alguien que yo en lo personal amo muchísimo, mi esposa me acompañó, y es un hombre que lo amo así. ¿Cuánto tiempo no le habré hablado? Como 8 años, 9 años. Mira, el tipo iba todos los... Es un tipo que es millonario, y no en pesos, en dólares. Y me ama, y me iba a recoger él vivía en un cuartito y iba por mí, nos íbamos a comer, me invitaba a Nixon, a los lugares más caros, y siempre me pedía consejo, yo le daba consejos, porque él me buscaba desde la parte, mi profesión de diseñador, y eso de nos llevó una gran amistad. Y pasaba por mí, nos íbamos, éramos bien, pasaban cosas muy hermosas. Y una vez tuvimos una diferencia absurda, y dejamos de hablarnos como 8 años. Y un día, ya íbamos aquí a comunidad, y Dios me puso en mi corazón una carga tan tremenda, y le hablé por teléfono, y así como Adelita, oye, si de verdad quiero pedirte perdón si te ofendí, quiero que sepas que te extraño, que eres mi hermano, que bla bla bla, y me dijo, mi Ruby siempre ha sido mi hermano, y a partir de esta llamada yo no tengo nada que recordar del pasado, nada. Y desde entonces nos frecuentamos con mucho gusto. Casi estamos haciendo otra vez el hábito de comer por lo menos una vez a la semana, ¿no? Una vez al mes. Y dices lo que dijo Adelita seguramente, caray, no, o sea, ¿cómo pude dejar perder tantos años, no? Porque ya ni siquiera es, igual y no la veríamos diario a la persona, ¿no? Pero qué hermoso que la persona sepa que alguien está de este lado. Entonces hoy estábamos comiendo y me pedía consejos, cuando te fuiste me sacó unas cosas y ya le di una asesoría, y volteas y dices, carajo, ¿no? O sea, eso es lo que quiere Satanás, ¿no? Nos quiere aislados, nadie te quiere, nadie te comprende. O sea, tú eres el único que sabes cómo son las cosas, y creo que cuando uno empieza a miren, por ejemplo, y con esto termino rápido, mi mamá conmigo fue terrible, o sea, mi mamá me dijo que yo era un hijo bastardo. Cuando tuve el accidente, llegó al hospital con las personas que pagaban mi hospital, mi cirugía, les dijo, ¿por qué lo pagan? Déjenlo que se muera. Así. Y ya cuando estaba yo en rehabilitación, le dice, me dice un día, qué bueno que te pasó esto. O sea, y yo vivía en un 4º piso, entonces ni cómo bajarme, ¿no? Entonces, a los 16 años me dijo que era un hijo bastardo. O sea, imagínense, íbamos a la misma escuela mi hermano y yo, 1 año de diferencia. A él le daba 20 pesos para gastar y a mí me daba 1 peso. Y los ponía en la mesa así, ¿no? Me acordé de un chiste, ahorita lo subo al grupo. Es un chiste. No, de una vez porque se me va a olvidar. Le habla un hijo a su mamá. Oye, mamá, ¿tú quieres más a mi hermano que a mí? Claro que no, ¿cómo crees? A mi campeón nadie lo tocará, me dice.
Yo los quiero igual a ti y a mi supercampeonísimo, ¿no? O sea, bueno, ¿no? Entonces, y así era mi mamá, o sea, ponía así los 20 pesos y el peso, obviamente, pues los primeros días yo preguntaba, ¿de quién es el de 20? O mamá, ¿se te olvidó mi 20? No, el tuyo es el peso. Así, o sea, bien gacho, ¿no? Y a mí sí me costó mucho trabajo, igual que usted, perdonarla, pero bien curioso, yo no cargaba con ella porque ya tenía ya Cristo, no cargaba en el sentido, sino el tema así de que, ¿cómo se le hace, no? O sea, ¿cómo un hijo perdona a una madre, no? Cuando, o sea, no, por lo que le decías al principio, ¿no? O sea, nosotros tenemos que enseñarles la gloria de Dios a los hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Bueno, no les cuento, hago el cuento largo. Ahora, y no le hablaba por teléfono. Y resulta que cuando le hablo, me pide perdón. Y ahora le hablo poco porque ahora cada vez que le hablo, hijo, perdóname por lo que te hice. Y la pongo en altavoz para que mi esposa escuche, ¿no? Y perdóname, nunca quise hacerlo y todo este rollo y bla, bla. Y no pasa nada, mamá. No pasa nada. Ahorita es una hermosa cristiana que ya está muy enferma, pero Dios me permitió vivir el perdón, ¿no? Ahora, como... ¿Usted ya la perdonó? No, fue ella, y estoy maravillado de ella, pues. O sea, yo a veces me pregunto, más o menos así está mi caso. Mi casa somos nada más 2 hermanos. Y mi mamá, desde que yo tengo uso de razón, desde chicos tenía una maleta, iba llenando una maleta. Sábanas, cobertores, licuadora, planchas, sartenes, todo. Esto es para cuando se case tu hermano, porque él es el que va a mantener. A ti no te voy a dar nada, porque tú te tienen que mantener y te tienen que dar. Entonces, siempre ha habido esa diferencia entre mi hermano y yo. O sea, mi hermano le ha dado todo, le dio casa, le dio carro, y a mí no me dio nada. Pero gracias a Dios siempre he vivido mejor que mi hermano. No tengo ni estudios y mi hermano o sea, todo tiene, se puede decir, y no ha podido salir adelante. Y gracias a Dios digo, bueno, dentro de todo lo malo que ella ha sido, yo lo veo de este modo. A mí me sirvió en su momento, me ha dolido bastante, pero me ha hecho más fuerte. En cambio, yo veo que mi hermano, si se cae, le cuesta levantarse. No te hizo más fuerte, te hizo más resistente. Pero lo que no he podido es perdonar. Ok, vamos por partes. Sí, lo que hizo tu madre es lo que hacemos todos sin Cristo, pues, o sea, damos lecciones perversas y torpes. Y bueno, pues tu mamá no hizo nada que no haga miles de mamás que hemos visto. Y no te hizo más fuerte, te hizo más resistente, pero a través del dolor, no a través del amor. Y ella ha seguido el mismo, se podría decir, que patrón con mis 2 hijos. ¿Tú? No, mi mamá. Tengo mis 2 hijos y es lo mismo. A uno lo quiere y a mi hija no la quiere. Al hombre, al hijo mío. ¿Cómo era tu papá? ¿Mande? ¿Cómo era tu papá? ¿O cómo es tu papá? Bueno, mi papá se separó con mi mamá cuando yo nací. Pero es una persona muy tranquila, él no. Aquí el asunto es que para que yo lo vea lo tengo que buscar yo. No, es que estás viendo parte de la razón de tu madre. Tu mamá tiene desprecio refleja el problema de la debilidad a través de usted y se va sobre el varón, pues. O sea, ella está fortaleciendo la figura del varón y debilitando la figura de la mujer. ¿Por qué? Porque ella está así, ella está debilitada, pues.
Pero aquí no es un tema de psicología, aquí es un tema de que ella ocupa al Señor. Y ahora tú eres la que tienes que ir a ella. Tal vez no ahorita. Digo, perdonarla inmediatamente. Aquí no es un tema de, bueno, no, perdonarla en tu corazón. No, tal vez no tengas que ir con ella para perdonarla, pero sí en tu corazón empezar por ahí y decirle, le perdono lo que me hizo. Ahora, lo que Dios está buscando en todo esto, a fin de cuentas, es que nosotros vayamos a hacer esperanza para ellos. Y que creas que tu madre lo hizo porque no conocía al Señor. Creo que ahora tu tarea, tu obligación es rescatarla de ahí y decirle que Dios la ama y que lo que ella ha hecho, pues no importa cuánto dolor te haya hecho, porque a fin de cuentas te permitió reconocer tu necesidad de Dios. Porque es una de las cosas más hermosas. O sea, el dolor a veces es un instrumento que Dios usa para acercar a la gente. No, mira, lleva tiempo, o sea, pasaron 2 años y todavía se revelaba el corazón, pero te voy a dar ¿sabes cómo yo dice? Escribí todo, primero, cómo sentía, todo, pero entonces yo solo, o sea, que nadie te vea, todo, cómo lo sientes, o sea, todo, así. Después cuando vayas terminando, lo lees y lo quemas, pero todo, o sea, es como una forma de sacar porque, o sea, que el espíritu está dañado, pues. Sí, pero ojo ahí, don René. Lo acabamos de leer ahorita. Nosotros tenemos que empezar a no crear rituales. No, permítame, en cuestiones. No, es que yo lo entiendo. Lo que voy es que en lugar de que lo escriba, díselo a Dios. No lo escribas, díselo a Dios. Porque ¿qué necesidad hay de estarnos lastimando a través de traer a la memoria lo que Dios quiere que olvidemos? ¿Me explico? O sea, ¿para qué traer a la memoria el dolor? Yo ahorita cuento lo de que me decía mi madre, pero ya lo cuento como anecdótico. Ya es una anécdota que no tiene nada que ver con el dolor. Al contrario, me causa gozo saber lo que Dios me permitió perdonar, y ahora lo recuerdo no como una cicatriz, sino para recordar lo que perdoné o lo que resistí. Pero no es yo lo que diría es platícalo con Dios. Señor, a mí yo sigo lastimada, Señor, por esto que me hizo mi madre, y yo sé que tú lo sabías, pero bueno, ahora quiero compartirlo contigo. Y también me acuerdo de eso, Señor, y también me acuerdo del otro, y platícalo, o sea, platícaselo a él. Y como dice don René, pues que él sea el que lo queme, ¿no? O sea, no tú, porque a fin de cuentas nosotros necesitamos la ayuda. Escríbelo, mejor bórralo de tu corazón. Señor, sana mi corazón, dame un corazón, porque lo que yo necesito enseñarle a mi madre es que necesita ser salva a través de tu palabra. Ella necesita conocer que tú me has transformado. Don René dijo algo que tampoco estoy de acuerdo. Lleva tiempo. No. Jesucristo, cuando sanó al ciego, no le dijo, vente cada 15 días y cada día vas a ver más. No. Dios tiene el poder de restaurarnos inmediatamente. Entonces, si lleva tiempo, es porque no ha sido perdonado y porque no ha sido olvidado. Es como aquel que dice la isla,
venid a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y llevas la cruz y entonces llevas tus pecados a la cruz, y llevas tus problemas a la cruz, y llevas todas tus circunstancias a la cruz, y se las dejas a Cristo, caminas 20 metros y dices, ay no, como que las extraño, y mejor voy por ellas otra vez. No, es que yo no sé vivir perdonando, y no sé vivir sin preocuparme, y no sé vivir, no, dice Cristo, déjalas aquí, y entonces disfruta la vida hoy. Porque cuando dice don René, es que lleva tiempo, Dios te dice, ¿quién te dijo que tienes tiempo para vivir, René? O sea, ¿me estás asegurando que tienes más tiempo, dice Dios? No, o sea, lo que quiero que entiendas es lo que el proceso de la Biblia. No, es perdónalo ahora. Sí, sí te entiendo. Lo puedes perdonar, pero no, pero todo entonces, ¿qué hago con mi pluma? el daño, entonces ahí está y tienen que llevar No, don René, vea lo que dice. Vamos a, o sea, esto no es una clase de psicología, es una clase, pero vamos a ahorita les digo cuál. Con una pregunta, Segunda de Corintios, vayan yendo a 2 de Corintios 5. No se olvide la pregunta. Es que sí es importante esto, porque 2 de Corintios Sí, está Romanos 5. Romanos, no, primera Corintios, no, segunda Corintios. Ok, es importante. Vamos a leer un poquito de contexto para entender. 2 de Corintios 5, 11. 5, 11. Yo les digo cuando ese es el versículo que estamos buscando. ¿Ya están ahí? Sí. Conociendo pues el temor del Señor, el apóstol Pablo habla, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos. Repito, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. O sea, los podemos engañar, hablar, cualquier cosa, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos aprieta el corazón así, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, es decir, como lo vemos. Y aun si a Cristo como conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y escuchen esto, don René y Esmeralda. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? ¿Y qué continúa? Las cosas viejas pasarán, te llevarán 2 años, te llevarán 3 años, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, versículo 18, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Pero bueno, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quieres recordarlo como una anécdota o quieres recordarlo como un dolor? Como una anécdota.
Tu pasado no lo vas a poder borrar, punto. Lo que sí vas a poder borrar es lo que te causa. Lo que antes me causaba dolor, ahora me causa gozo. Lo que, como decía mi esposa, te hizo más fuerte. No, te hizo más resistente. ¿Era necesario? No. Entonces, todas las cosas, tenemos que empezar a vivir nosotros que todas las cosas, he aquí, todas las cosas viejas ya pasaron. Lo que te hicieron, te lo hicieron. Y dale gloria a Dios. Pero dice algo bien hermoso. He aquí, todas son hechas nuevas. Lo que antes me molestaba, ahora ya no me molesta. Lo que antes me ofendía, ahora ya no me ofende. Lo que antes dejaba de hacer, ahora lo hago continuamente. Eso es lo que busca Dios. Si nosotros empezamos a decir, no, es que pues imagínate, tengo 35 años y me fregó 30 años, entonces a los 70 ya la perdoné. No. Señor, en este instante yo perdono a mi madre, a mi padre, a quien sea, lo perdono, y de verdad que todo lo que me haya sucedido me sirva como experiencia para yo consolar a las que tienen malas madres. Y para que cuando tú tengas a una vecina que viva lo mismo que tú, le digas, ¿sabes qué? A mí me pasó lo mismo, pero ¿sabes qué? Cristo me enseña que tenemos que amar a los dos por igual. ¿Quién le va a explicar a la gente lo que es que le dé un brazo si no es gente como tú? ¿Quién va a explicar a gente con la discapacidad de don René que Dios es sano, que Dios es santo, que Dios es puro, si no es alguien como él? Lo que tiene Gustavito, lo que tiene Adelita, lo que tiene Vicky. La experiencia por la que vivimos es para que lleguemos a Cristo y decirle, mira, esa Esmeralda ya no existe, mamá. Esa la que hacías enojar, esa la que no te perdonaba, esa ya no existe. Tengo pecho de Superman para parar las balas, dile. Vamos a orar. Señor, gracias, de veras, gracias porque Génesis 1 dice, hágase la luz y se hizo, hágase el agua y se hizo. Todo lo que hagamos, todo que nos demos cuenta que tú lo puedes hacer instantáneamente. Si tú nos dices que perdonemos, junto con el perdón vendrá la sanación del alma, Señor. Porque el no perdonar es pecado. Dice tu palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Y el que no sabe perdonar, como lo vimos ahorita en la parábola, tarde que temprano va a salir a cobrar, olvidando que su deuda de él era mayor. Y nuestra deuda, tú nos perdonaste cientos, tal vez miles de pecados, y nosotros no queremos perdonar una ofensa, una agresión. Señor, no nos permita hacer así. Y como el consiervo se arrodilló, nosotros nos queremos arrodillar delante de ti y decirte, perdona nuestros pecados, porque tú eres un Dios bueno, y permítanos vivir la satisfacción del perdón a través de acarrear en la vida de las personas gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, todo aquello que el Espíritu Santo da. Gracias por Cristo, que nos reconcilió contigo. Amén. Amén.